Quiero darle las gracias, por supuesto, a todas y a todos por estar aquí en este encuentro con, algunos saben, otros no, estos son jornadas que hacemos con el encuentro. El encuentro es un congreso de desarrollo humano que hacemos ya desde hace 3 años, Margarita, ya parece que alguna vez te lo comenté, eh, con la idea justamente de dar a conocer distintas información, distintas experiencias y conocimientos, entre las cuales obviamente está la biología, la ciencia, la espiritualidad, la astrología, la medicina y la conciencia, el desarrollo planetario, la crisis humana, bueno, de todo. Y en ese camino hemos conocido a muchos líderes de este proceso de cambio. Bueno, de hecho, hemos estado enfrentando cambios sociales, cambios, ahora a propósito de una pandemia que nos enfrentó a un fenómeno social no menor a nivel mundial, y para qué decir a Chile, y que está vinculado obviamente con todo lo biológico, todo lo humano, todo lo cuerpo, lo físico. Y en este sentido, desde hace un tiempo que veníamos siguiendo la nueva medicina germánica, yo en particular, fascinado con el tema, en algún momento dije que quería tomar los cursos y nunca lo hice, pero en algún momento va a ocurrir porque, no sé, he bajado los libros, soy parte del grupo de seguidores de la Quinta Esencia, me hace mucho sentido todo esto. Tenemos nosotros una fundación de pacientes con cáncer, así que nació de ahí. El cáncer nos llevó a Hammer. El cáncer nos llevó a Hammer, y ahí conociendo la ley Ferre al cáncer, que fue lo primero que leí, me llamó profundamente la atención. Entonces, hoy día tengo el privilegio de tener acá a Margarita, chilena, gran exponente de la nueva medicina germánica, que nos va a dar, bueno, una pequeña presentación al principio, para poner un contexto, para los que ya lo saben y para los que todavía no tienen este conocimiento. Y luego de eso nos vamos con las preguntas, chiquillos. Todas las preguntas las pueden hacer a través del chat, para poder ir leyéndolas después cuando termine Margarita. Hay harto de que conversar, tenemos 1 hora y media aproximadamente, Margarita, así que te dejo con tu público. Hola, buenas tardes acá desde Chile. Gracias por la invitación, Francisco, y gracias a los que están participando, sobre todo a los que ya, ya me conocen Claro. y van a tener que ver la presentación nuevamente. Eh, Francisco me pidió que hiciera un resumen de 20 minutos, 30 minutos, y la verdad que para mí es súper difícil hacer algo así, porque me gustaría que todo el mundo conociera en profundidad la medicina germánica, pero hice una pequeña presentación que, que espero resalte lo más importante de lo que es la medicina germánica y de lo que, bueno, puedo transmitir con mi experiencia en la atención de pacientes, especialmente, ¿ya? Lo enfoqué un poco en el contexto en el que estamos, porque creo que esta información es fundamental para enfrentar esta situación. Entonces, bienvenidos. Eh, el objetivo de la charla es adentrarnos un poquito en lo que son los descubrimientos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer descubrió estas 5 leyes biológicas que, que finalmente representan un cambio de paradigma en la historia de la medicina. Yo diría que el descubrimiento más grande en la historia de la medicina, y que esta información ha sido ocultada de manera intencional, obviamente, a todas las personas, a toda la humanidad, y por eso cuando yo descubro este conocimiento, me sentí en la obligación de transmitirlo a todo el mundo, a todo el que quisiera escuchar, incluso a los que no querían escuchar, eh, porque es fundamental para liberarnos del sistema de salud, que yo llamo sistema de enfermedad, que rige actualmente. Y la frase de Heimer, que para mí rescata la esencia de la medicina germánica, es lo que él decía, de que necesitamos médicos de manos calientes para hacer de la medicina un acto sagrado, porque creo que se ha olvidado eh, por qué existe la medicina, que en el fondo es servir a las personas, ayudarlas a recuperar su salud. Entonces, ¿qué cambia cuando conocemos las 5 leyes biológicas? Como es un cambio de paradigma, cambia el lenguaje, obviamente, tenemos que acostumbrarnos a usar otros términos, cambia la forma total en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, porque
la medicina germánica, recién estaba conversando con Francisco, nos permite no solo conocernos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, cómo funciona, no solamente nuestra biología física, sino también la forma en que los demás piensan, lo que los demás están sintiendo, por qué están actuando de ciertas maneras. Entonces uno aprende a tener mayor compasión por las personas, ¿ya? Muchas de las reacciones que tienen las personas, como la agresividad, es producto de algún conflicto que vive la persona, entonces ya dejamos de mirarlo como una persona que hay que condenar, ¿ya? Entonces, por lo mismo aumenta la empatía y aumenta la confianza en la naturaleza, en la vida, disminuye el miedo y los gastos en salud. Mis gastos en salud son cero. eh, Desde hace 10 años, desde que conozco la medicina germánica. Em, También se acaba la obsesión por la limpieza, por la higiene, por el alcohol gel, por todos los productos que son desinfectantes y que están matando nuestros ecosistemas. Por lo tanto, baja también los gastos en productos de limpieza. Eh, Cambia la relación con nuestro cuerpo al darnos cuenta de su perfección y dejamos de mirarlo como algo solamente estético, como se da énfasis en la sociedad actual, sino la belleza real que tiene el cuerpo, la perfección, en la coordinación que hay entre todos sus órganos con nuestro ser. Cambia la visión sobre la vida y la muerte porque nos damos cuenta de manera real y concreta que la vida es posible gracias a la muerte. Entonces, dejamos de separar la vida y la muerte, porque eh, es un tema que a muchos nos cuesta hablar, que es el que vamos a morir, ¿ya? Y esa muerte nuestra es necesaria para que la vida continúe, ¿ya? Bueno, hay muchas más cosas que cambian en la vida de uno eh, cuando uno conoce esta información. Y creo que las personas que conocen esta información antes de que surgiera todo este caos que hay sanitario a nivel mundial, está mucho más tranquila y han podido sobrellevarlo mucho mejor que muchas otras personas que no la conocen. Por lo tanto, lo que nos ofrece Hammer es un regalo que espero yo poder transmitirle hoy día, y este regalo es decisión de cada uno si lo abre o no, ¿ya? Pero es tan importante esta información para los que no la conocen, que si las personas hubieran conocido las 5 leyes biológicas antes de este contexto, nunca, nunca, nunca hubieran podido declarar una pandemia. Es decir, nunca nos hubiesen quitado nuestros derechos, nunca nos hubieran podido encerrar y nunca hubieran podido propagar el miedo que se ha propagado en el mundo entero, ¿ya? Si nosotros hubiésemos conocido antes, nadie hubiera creído en la pandemia. Perdón. Bueno, siempre hay que hablar de quién descubre esto, y el doctor Hammer era médico, era teólogo, tenía 3 especialidades, era oncólogo, y era un genio en su tiempo, y era uno de los mejores médicos que existían en ese momento. Por lo tanto, era exitoso, tenía mucho dinero, así es que hacía muchas atenciones gratuitas, y todo eso fue despojado debido a sus descubrimientos, que finalmente sus descubrimientos iban a destruir todo el aparataje que ya hay en torno a la industria de la enfermedad. ¿Cómo él descubre esto? Es debido a una tragedia que él vive de manera personal, cuando su hijo recibe un balazo de un príncipe italiano en el año 78, y después de ese evento el hijo pasa por distintas operaciones hasta que fallece. Esto llevó a Hammer a cuestionarse, porque siendo uno de los mejores médicos no pudo ayudar a su hijo, y al ver todo el proceso que su hijo vivió, pudo darse cuenta que había algo más detrás de
los procesos biológicos o lo que llamamos enfermedad. Él, como trabajaba en el área de oncología, al ir conversando con sus pacientes, pudo descubrir esta relación que hay entre que todos los que tenían cáncer habían vivido alguna situación conflictiva que ha dado la enfermedad. Y él mismo, debido a este evento, él y su mujer desarrollaron cáncer también, ¿ya? Entonces, Hamer experimentó estos descubrimientos en sí mismo. Ya en el año 81 presenta la primera ley, ¿cierto? Primera y segunda ley, sobre la relación que había entre la psique y el cáncer, ¿ya? Esto fue rechazado por la universidad en el año 82, pero él continuó sus investigaciones y en el año 87 ya había descubierto 4 leyes biológicas y recién en el año 94 descubre la 5ª ley biológica con la que cierra su trabajo. Y estas leyes biológicas fueron reconocidas en la Universidad de, o sea, ¿cómo se pronuncia? Trasba, donde se verifica la nueva medicina. Esos documentos están, obviamente no son conocidos ni divulgados, pero se reconoce que estas leyes se cumplen en todos los pacientes que fueron evaluados. Margarita, Dime. ¿quieres compartir una presentación que tenías? ¿Sobre qué? ¿Estoy compartiéndola o no? No, no, todavía no. Compártela. Pero, ¿por qué no me dijiste antes? Yo Pensé estoy... que estabas haciendo una bonita introducción antes de la presentación. No, Dale no, nomás, no hay problema, comparte. espérame. Ay, no sé qué hice. El botoncito verde abajo donde decía... Yo pensé que estaba, sí. Por eso te entusiasmaba. Lo repito entonces. Estoy tan entusiasmada presentando que a lo mejor está haciendo una introducción muy buena. Ahí viene. Estamos viendo tu Zoom, ahora estamos viendo tu presentación. Ahí está, listo. Entonces, eh, para Estamos que de... había Eso. visto eso. Sigo Dale. ahí. Genial. Después la presentación sobre el regalo que le estamos entregando hoy día. Exacto. Esto que para mí es fundamental, todo lo que hemos perdido, los niños de jugar, nosotros de disfrutar, los amantes de amarse, todo de disfrutar de la naturaleza, hemos perdido todo eso por ignorar estas leyes. Bueno, hablando de la biografía, y aquí el resumen que estaba diciendo recién, sobre cómo llega Hamer a estos descubrimientos. Ya, ahora se ve. Ahora perfecto. Ya. Bueno, qué bueno que me avisaste aquí porque para mí esta imagen es fundamental para entender qué es un nuevo paradigma, ¿ya? La medicina germánica es un nuevo paradigma en medicina. ¿Y qué es lo que es un paradigma? Un paradigma, en resumen, es una forma de hacer las cosas que se fundamenta en ciertas creencias o teorías que llevan a actuar de ciertas maneras. Por ejemplo, en esta imagen, aquí está en la imagen del mapa, está Chile marcado, y es del país donde yo habito, y Chile, alguien me lo está rayando, Chile está en el sur, y a mucha gente cuando yo pongo esta imagen en las charlas, les choca y empieza a incomodarse, yo noto que se incomoda, porque está supuestamente dada vuelta la imagen del mapa, ¿ya? Entonces, lo pongo para que entendamos que muchas de las cosas que nos hemos convencido de nuestras creencias son simplemente convenciones, no son verdad.
Son convenciones, repito, no son necesariamente la verdad. Entonces, que el norte está arriba y que el sur está abajo es simplemente una convención, porque si la Tierra es esférica, eso no, da lo mismo por donde la miremos, no existe el arriba y el abajo, ¿ya? Entonces, y todas esas convenciones tienen un motivo. De alguna manera es dar el mensaje de lo que está arriba, porque todos asociamos lo que está arriba es mejor de lo que está abajo, ¿ya? Entonces, hay un mensaje siempre en cómo nos muestran el mundo, ¿ya? Entonces, acá estamos cambiando la forma de mirar. Es un paradigma totalmente diferente en la medicina. Porque se basa en leyes naturales. ¿Y qué es una ley natural? La naturaleza se rige por leyes, muchas de ellas que desconocemos y otras que son más conocidas, como la ley de gravedad, por ejemplo. Hay leyes naturales que rigen lo que es el plano físico, el plano biológico, lo concreto, y otros que rigen las leyes espirituales, ¿ya? Acá nos vamos a enfocar en estas leyes biológicas, pero toda ley natural no son como las leyes humanas, ¿ya? Las leyes humanas se pueden transgredir, van cambiando dependiendo de quién gobierne, van cambiando, depende de quién las redacte, de las costumbres de los países, pueden cambiar. O sea, en realidad los seres humanos no tienen la capacidad de crear leyes, porque una ley natural tiene la característica de ser inherente a la naturaleza. Desde que existe el mundo, existen estas leyes y son necesarias para el funcionamiento adecuado del mundo. O si no, no funcionaría, ¿ya? Entonces, también tiene la característica de las leyes naturales de ser eternas e inmutables. No las podemos cambiar. No porque yo quiera que las cosas al tirarlas no se caigan, se van a dejar de caer. Estas leyes han existido siempre, desde que el mundo es mundo, y van a seguir existiendo mientras no desaparezcamos, ¿ya? Todas las leyes naturales tienen esta característica, se aplican en todo lugar del universo. Y hay algo importante, no existen por azar, tienen necesidad, hay un propósito detrás de cada ley, ley natural, y todos los seres del planeta estamos sometidos a estas leyes. No importa si somos una bacteria, o somos un animal, una planta o un ser humano. Y la medicina germánica es un método científico basado en leyes biológicas. Dentro de esas leyes naturales hay leyes biológicas. ¿Y qué significa? Que es propio de todo ser vivo, que no pueden ser cambiadas, que hay una necesidad biológica detrás de la enfermedad, que no hay errores, ¿ya? Estas leyes explican el origen, desarrollo y curación natural de todas las enfermedades, llamémoslas físicas o psiquiátricas. Todas las enfermedades se rigen por estas leyes. Van a estar presentes en todos los procesos de enfermedad, aunque la persona se niegue a ellas, aunque la persona las ignore. Todas las personas que no hemos enfermado alguna vez hemos podido experimentar estas 5 leyes en nosotros, ¿ya? Y eso significa que se van a cumplir siempre. Aunque yo decida tratarme por un medio convencional, se van a cumplir siempre, ¿ya? Y como son leyes, uno puede saber anticiparse a lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, por eso es un cambio de paradigma total, porque en el paradigma que rige actualmente en la medicina, ya sea incluso en las terapias naturales, ¿ya? Siempre se habla de como que hay una falla en el organismo, una intoxicación, un error, un mal funcionamiento, y se empiezan a buscar causas externas o internas de que no hayan enfermado. No sé, es que se comió un alimento, es que una bacteria, etc. ¿Ya? Siempre, o que viene un desorden genético, y aquí empezamos con las probabilidades. La medicina actual, la que rige el paradigma actual, se rige en teorías y supuestos, y que solo son validados por las estadísticas.
a diferencia de la medicina germánica, que no necesita de estadísticas para comprobarlas porque se cumplen siempre, en el 100% de los casos. ¿Ya? Entonces, es un cambio total de paradigma. Por ejemplo, cuando yo recibo un paciente que tiene un tumor y ha venido de terapias convencionales o naturales, siempre está enfocado en eliminar el tumor. Y eso no es el foco de la medicina germánica. No estamos enfocados en eliminar el tumor, ni eliminar el síntoma, estamos enfocados en eliminar la causa. Enfocarse en eliminar el tumor simplemente puede retrasar el proceso y hacerlo incluso más difícil. Es como que si a mí se me enciende la luz de mi coche, de mi auto, y la luz roja, y no tengo idea mecánica, lo llevo al mecánico, y el mecánico no encuentra el desperfecto y decide desenchufar la luz. Claro, yo me voy contenta con mi coche porque ya no se me enciende la luz y creo que se solucionó el problema, pero no es así. El problema sigue ahí, simplemente que lo hemos ocultado. Y todas las medicinas se están enfocando en aliviar el síntoma, aliviar el dolor, aliviar la inflamación, aliviar la infección, y eso no es el problema. Ese es el resultado, ese es el efecto de otra cosa. Hay una causa para que eso suceda. Entonces, en la medicina germánica nos enfocamos en la causa, porque eso es lo único que nos da la oportunidad de resolver el problema. Entonces, estas 5 leyes son, las voy a nombrar. La primera se llama la ley férrea del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes, porque Hammer empezó su trabajo con los pacientes oncológicos, pero después se dio cuenta, en el avance de su investigación, de que esto era para todas las enfermedades. Luego está la ley de las 2 fases de todas las enfermedades. La tercera ley es la ley del sistema ontogénico de tumores. La cuarta ley, el sistema ontogénico de los microbios. Y la quinta es la quinta ley o quinta esencia. La quinta ley biológica o quinta esencia, yo siempre parto por ella porque es con la que Hammer cierra su trabajo. Por lo tanto, quien quiera estudiar a Hammer tiene que leer los libros donde ya considera esta información, esta ley. Porque al principio seguía hablando él del origen del mal, seguía hablando del cáncer como algo negativo, y con la quinta ley se da cuenta de que toda enfermedad no es más que parte de un programa biológico especial de la naturaleza con pleno sentido y que está diseñado para ayudar a mantener la vida. Es decir, que no hay error, que no es azar, sino que hay un diseño perfecto que hemos llamado enfermedad, pero que en realidad esa enfermedad es parte de un programa mucho más amplio que nos ayuda a mantenernos vivos. Entonces, la vida nos lleva a cuestionarnos si la vida es producto del azar, y esta ley nos dice que no. ¿Ya? La quinta ley biológica nos dice que la enfermedad no es producto del azar, sino que tiene propósito biológico. Por lo tanto, es una ley natural que tiene propósito y que se origina desde que se origina la vida. Esta ley es mucho más profunda. A mí me encanta hablar de esta ley, sobre todo porque la mayoría de los terapeutas o personas que se dedican a atender pacientes considerando la medicina germánica nunca consideran esta ley. Siempre están enfocados en la visión de que hay que eliminar los síntomas que están ocurriendo, y los síntomas son parte del proceso curativo y están perfectamente controlados. La primera ley es la ley de hierro del cáncer, y esta ley nos explica el origen de la enfermedad. Y el origen de la enfermedad siempre es un evento que Hammer definió como DHS, un evento inesperado, dramático, que se vive en soledad y que activa un programa biológico. ¿Ya? Este DHS tiene la característica que genera un conflicto biológico. ¿Ya? Entonces, finalmente las enfermedades se originan porque hemos vivido un conflicto biológico. Y esto activa este programa de supervivencia que va a impactar
simultáneamente el cerebro, la psique y el órgano, porque nuestro cerebro está recibiendo la información de lo que nos sucede, la interpreta según la información que tiene en su psique, y eso hace que se mande una señal al órgano que correspondiente, es decir, al órgano que tiene que resolver el problema. Entonces, aquí me detengo aquí porque hay muchas teorías, muchas corrientes que surgieron de estos descubrimientos, entre ellos la bioneuromoción, biodecodificación, etcétera, y otras muchas, y se enfocan en la emoción, ¿ya? Y hablan de que hay un conflicto emocional. De hecho, muchos pacientes míos cuando me consultan y me dicen, sí, lo que yo he entendido es que esto tiene que ver con la emoción. Sí tiene que ver con la emoción en el sentido que la emoción es una señal, la emoción es una señal eh, química, ¿ya? Para que envía el cerebro para obtener una reacción fisiológica, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos caminando con alguien y nos enfrentamos a un perro, si a mí me gustan los perros, el mensaje, lo que va a interpretar mi cerebro, la emoción que va a mandar es de amor, de placer, etc. Por lo tanto, toda mi actitud fisiológica va a ser amorosa, de acercarme al perro, de hacerle cariño al perro, de sonreírle, mis músculos de la cara van a expresar eso. Por lo tanto, el perro me va a mover la cola, etc. Pero si mi actitud es yo siento rechazo por los perros porque me mordió un perro cuando yo era niña y le tengo miedo, la emoción que va a mandar mi cerebro porque está interpretando el estímulo perro por la información que tiene, va a ser distinta, va a mandar otra emoción que puede ser de rechazo o de miedo y mi actitud física va a ser diferente. Y el perro se va a dar cuenta de eso y no me va a mover la cola, ¿ya? Entonces, no es la emoción el conflicto, la emoción es la forma que tiene nuestro cerebro de mandar la señal, es una consecuencia, no es la causa. Entonces, es muy importante eso tenerlo claro, porque eso va a hacer la diferencia de si vamos a llegar realmente al conflicto de la persona, que muchas veces el conflicto biológico va, va en dirección paralela a lo que es nuestra emoción, ¿ya? Eh, Una veces tomamos decisiones que la tomamos conscientemente, eh, de hacer cualquier cosa, y nuestra biología interpreta que ahí puede haber un peligro. Por ejemplo, saltar en Benji, por poner un caso extremo. Pero muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, nuestro cerebro las puede identificar como, nuestra biología las puede identificar como un peligro, siendo que nuestra emoción, no. ¿Ya? Nuestra parte consciente, no. Entonces, hay que diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, nunca olvidemos que lo que origina la enfermedad es un conflicto biológico. Y el ejemplo más clásico y frecuente en estos días es la aparición de mioma en las mujeres, que ya es muy común que las mujeres tengan mioma después de los 30, y eso se genera porque no ha podido retener un embrión, ya sea porque se hizo un aborto, porque no queda embarazada, eh, porque hay pérdida, porque toma anticonceptivo, la razón que sea, no ha podido retener un embrión, entonces se genera un conflicto de desvalorización por no quedar embarazada. Y puede ser que muchas mujeres hayan decidido hacerse ese aborto, hayan decidido no tener hijos, etc. Sin embargo, la biología considera que a los 30 años ya deberíamos ir como en el segundo o tercer cachorrito, ¿cierto? Y interpreta como que algo anda mal, porque el propósito de todo ser vivo, uno de los propósitos de todo ser vivo, es mantener la vida a través de la reproducción, ¿cierto? Mantener la especie. Entonces eso es un ejemplo clásico, común y bastante frecuente en el día de hoy debido a la forma en que hemos constituido la sociedad donde hemos atrasado la crianza. La segunda ley es sobre el desarrollo bifásico de la enfermedad. Nos dice que todo programa biológico, bueno, tiene un comienzo y un fin, o sea, ninguna enfermedad es eterna. Eso de estarse haciendo controles cada
todos los años porque tuve cáncer hace 10 años, eso no tiene ningún sentido. El cáncer no vuelve, si usted se sanó un cáncer, no va a volver, a no ser que viva otro conflicto biológico. ¿Ya? Todas las enfermedades tienen un principio y un fin, sea un resfrío o sea cáncer, todas tienen un principio y un fin. ¿Ya? Y se comporta en base a dos grandes etapas. ¿Ya? Eh, la primera parte de este desarrollo es cuando el conflicto está activo. Yo vivo un evento dramático que me pilla inesperado, eso me estresa, me tiene preocupada, y una vez que yo resuelvo el conflicto, recién paso a la fase de reparación. O sea, mientras estoy con estrés, estoy en la fase activa del conflicto, donde se activa nuestro sistema nervioso simpático. Del estrés nos acelera, nos hace ponernos más alerta, que no nos dé hambre, todo el cuerpo enfocado en solucionar el conflicto. Una vez que yo salgo de la situación, se genera la fase de reparación, que también se divide en dos partes. Una fase que es, hay edema, que es una fase inflamatoria, donde hay acumulación de líquido, y aquí se genera también la fiebre y el dolor, porque como hay más inflamación. Y luego una segunda etapa, que es la fase cicatricial, donde ya empieza la regeneración del tejido propiamente tal, o eliminación de tumor, etc. Siempre, si yo resuelvo el conflicto, siempre va a volverse a la normotonía, siempre y cuando lo resuelva definitivamente. ¿Ya? Si yo no resuelvo el conflicto, me voy a mantener en la fase activa, y ahí puede haber dos posibilidades, dos grandes posibilidades. Una, que tanto estrés termine muriendo, ¿cierto? O que la segunda estrategia que usa la naturaleza es degradar el conflicto y que yo pueda vivir toda la vida con el conflicto sin resolver. Entonces, eso ayuda a que la persona se mantenga siempre vivo, pero con ese conflicto activo degradado. ¿Ya? Eso hay que profundizar mucho más, pero como la charla es breve, no puedo profundizar más. Pero lo importante es entender que hay una fase activa y una fase de reparación. Es como cuando yo voy al gimnasio después de un año, estoy en la fase activa, estreso mis músculos, estreso mis articulaciones, estreso mis huesos, y después al día siguiente no puedo caminar, ¿cierto? Porque empieza la fase de reparación. Pero eso no es eterno, llega un momento en que deja de doler. Entonces, en el fondo lo que nos indica esta ley es que la naturaleza tiene un ritmo. Toda la naturaleza tiene ritmo. Existe el día, existe la noche, el invierno, el verano. Todo necesita un ritmo, y nuestro cuerpo también. En nuestra vida normal, durante el día, estamos con el sistema nervioso simpático muy activo, haciendo todas nuestras actividades, y ya en la noche empieza la fase de reparación de todo el desgaste que tuvimos en el día. Si un día tuvimos más actividades, obviamente esa noche vamos a reparar más, vamos a estar cansados. No es lo mismo si yo corro 1 kilómetro, tengo que reparar un poco, pero si corro la maratón, a lo mejor voy a estar varios días reparando. Por lo tanto, si uno ha vivido una situación conflictiva y después desarrolla una enfermedad en la fase de reparación, que tiene síntomas que dolorosos y que necesita descansar, hay que respetar esos tiempos y esos descansos. Si yo me estresé más, obviamente que necesito más tiempo para reparar. Y nosotros tenemos la mala costumbre de parar todos los síntomas y no respetar los procesos. Y por ejemplo, una persona que está deprimida, empezar a decirle, pero anímate, etcétera. Esto está controlado por el sistema nervioso autónomo, no es algo que controlemos. No es que yo diga, quiero desarrollar un cáncer de mama porque estoy preocupada por mi hija. No, no funciona así. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que soltar el control y observar lo que está pasando. La tercera ley biológica lo que nos habla es del sistema ontogénico de las enfermedades, que básicamente la relación que hay entre los distintos tejidos y su origen embrionario. A partir del embrión se desarrollan 3 capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, a partir de las cuales se desarrollan todos los órganos. Entonces, lo que habla esta ley es que de acuerdo al origen embrionario que tenga ese órgano o ese tejido en especial, va a tener un comportamiento similar a todos los que se desarrollan a partir de esa capa, y van a ser controlados por una parte específica del cerebro.
Entonces, todo lo que se desarrolla a partir del endodermo es controlado por el tronco encefálico, que está en amarillo ahí en el dibujo. Lo que está en la capa más externa, el ectodermo en rojo, va a ser controlado por la corteza cerebral. Y el mesodermo, que es una capa de transición, el mesodermo antiguo se comporta similar al endodermo y es controlado por el cerebelo, por eso ahí en el dibujo aparece naranjo pero con rayita amarilla, y el mesodermo nuevo es controlado por la sustancia blanca que aparece en el dibujo naranjo pero con rayitas rojas. ¿Ya? Esto es mucho más complejo, pero básicamente lo que nos dice esta ley es que el conflicto está relacionado con la función del órgano. ¿Ya? O sea, si yo tengo el propósito biológico de este programa, está en relación a la función del órgano. Si yo lo que necesito es respirar más, no se me va a afectar el estómago, se me va a afectar los pulmones o las vías respiratorias que me ayuden a, a respirar más. ¿Ya? Si tengo un problema que no puedo digerir algún alimento o alguna situación, lo que se va a ver afectado va a ser el tubo digestivo. O sea, no es cualquier órgano, es al azar. Entonces aquí Hamer nos hizo un mapa maravilloso, que son las tablas biológicas, las tablas de la nueva medicina germánica, que aparecen todos los conflictos biológicos asociados a los distintos órganos, y que es la base de estudio, pero es la base de estudio. ¿Ya? Ahí él pone algunos ejemplos, pero esos ejemplos son ejemplos. ¿Ya? Cada persona hay que descubrir ese mundo. ¿Ya? Entonces no se puede generalizar, pero sí el conflicto está asociado siempre a la función del órgano. Y esto es importante porque, por ejemplo, hay muchas medicinas y corrientes que dicen que la tiroides, al estar en esta ubicación, tiene que ver con no poder expresar algo. Y resulta que la tiroides, la glándula tiroidea, es un conflicto, tiene la función de secretar la hormona, ¿cierto?, para hacerte más rápido, para hacerte más eficiente, que no tiene que ver con la comunicación, sino que si yo necesito alcanzar, entregar un informe en el trabajo mañana, se me va a acelerar la tiroides para mantenerme despierto, sin hambre y todo, para poder cumplir. ¿Ya? Entonces no es algo no expresado. ¿Ya? Aunque muchos nos podamos identificar con ese conflicto, el conflicto de la tiroides es porque yo me siento demasiado lento para alcanzar mi objetivo. Y se acelera para que tú alcances tu objetivo. La cuarta ley es la ley del sistema ontogénico de los microbios, que Hamer descubre que los microbios son cooperadores de los procesos biológicos. Que estén presentes en los procesos de enfermedad no significa que sean el causante. ¿Ya? Están presentes, tenemos microbios, miles de ellos en nuestro cuerpo, y estos microbios se activan en el momento en que son necesarios y colaboran con los procesos, con los programas biológicos. Por ejemplo, son los encargados de eliminar los tumores. Si eliminamos los microbios, es mucho más difícil eliminar un tumor, por lo tanto, si hemos eliminado los microbios, la opción que va a tener el cuerpo es encapsular ese tumor, ¿ya? Una vez que no se necesite. Entonces, los microbios son coayudantes y también están asociados dependiendo de su capa embrionaria. ¿Ya? Aquí me voy a detener un poquito en el tema de los virus, dado el contexto que estamos viviendo, y se definen los virus como patógenos, porque la palabra virus deriva del significado de veneno o toxina. ¿Ya? La definición de patógeno es que es inerte y que tiene la necesidad de reproducirse en células vivas. Entonces yo me pregunto, eso es lo que observó, es lo que nos han enseñado, que existen los virus patógenos. ¿Ya? Resulta que si es inerte, es decir, es un trozo de material genético, ¿ya? Encerrado en una cápsula proteica con algunas grasas, si algo inerte totalmente, si está en cualquier parte inerte, ¿cómo va a tener necesidad? Algo inerte no tiene necesidad. Sería como decir que el televisor tiene necesidad, que la mesa tiene necesidad, que una escoba tiene necesidad.
no existe, no existe la necesidad en algo inerte, ¿ya? Entonces, la definición es bastante sospechosa, por decirlo de alguna manera. Y la otra parte de esta definición es que es bastante poco creíble, porque nuestro cuerpo, nuestra piel, por ejemplo, tiene un montón de mecanismos para impedir que pase, que entre nada por la piel, ni siquiera el agua, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una piel impermeable. Entonces, hay un mecanismo de control súper intenso, extremadamente detallado en nuestra piel, en nuestro órgano interno, para que no entre nada que no nos sirva, ¿ya? Sin embargo, las células de nuestro cuerpo tienen receptores para los virus. ¿No le hace pensar eso que a lo mejor la célula lo necesita? ¿Necesita el virus porque necesita esa información? Y de hecho así es. Hay muchos estudios que lo comprueban, obviamente no son conocidos, no los difunden y todo lo demás, ¿cierto? Porque Máximo Sandin tiene un libro precioso donde explica que incluso en la embriogénesis, es decir, en el desarrollo humano, estos virus participan de manera que le avisan a la célula lo reproduce para mandar el aviso a la otra, al resto del cuerpo, de que esa mujer está en un proceso de gestación. Por lo tanto, todas las células son avisadas de que hay un proceso de gestación y hay un cambio en el organismo para preparar esa vida. Entonces, así los virus participan en distintas funciones que no voy a entrar a detallar ahora por el tiempo, pero eh, eh, hay que empezar a ver la biología no como una lucha, una confrontación de que el ser humano se ha enfocado en dominar la naturaleza, jugar a ser Dios, cuando en realidad la naturaleza está perfectamente diseñada. Entonces podemos concluir con este conocimiento, con estas 5 leyes, que no son los alimentos los que nos causan enfermedades, que no existen las enfermedades autoinmunes, el cuerpo jamás se va a hacer daño a sí mismo, que no existen las enfermedades heredadas, que no existen las metástasis, que no existe el contagio, que el origen de la enfermedad siempre es un conflicto biológico, el conflicto siempre es de quien tiene los síntomas. Si la persona está enferma es porque esa persona tuvo un conflicto, no lo tuvo la mamá, ni el hermano, ni el abuelo, no, esa persona tuvo un conflicto, aunque tenga 1 mes de edad, 2 días de edad, incluso durante la gestación. Nuestras enfermedades no son culpa de los ancestros y lo más importante, nuestro cuerpo está diseñado para autorrepararse. Y eso todos nosotros lo hemos podido comprobar, porque todos nosotros nos hemos cortado alguna vez la piel, hemos tenido una herida, una caída donde se nos ha rasgado la piel y se ha sanado sola. Nadie dijo, ya, quiero que te sanes, quiero que se cierre la herida, quiero que se dividan las células. Nadie tuvo que decir eso. Es automático, se autorrepara, está diseñado de esa manera. Y todo el cuerpo está diseñado de esa manera. Entonces, ¿existe realmente el peligro de contagio? No, no existe el peligro de contagio. Toda la vida humana, toda la vida animal requiere de contacto, todo está hecho para que nos toquemos, para que compartamos microbios, porque los necesitamos, abrazarnos, besarnos, hacer el amor, todo, amamantar, el parto, todo lo que genera vida implica contacto humano. Entonces, una aberración esto de las mascarillas, a aislar a la gente. Y este caso es el más emblemático que hace años encontré y lo encontré fantástico y veo que se ha difundido harto. Es súper importante este caso y por algo lo sacaron de circulación, porque estas niñas que están unidas prácticamente de la cintura para abajo compartiendo los órganos y compartiendo toda la sangre, se enferman de cosas diferentes. No conozco a nadie que pueda estar más en contacto directo con una persona que esta siamesa, que son personas diferentes porque tienen 2 cerebros diferentes que interpretan el mundo de manera diferente. Entonces, lo importante aquí es entender que cada persona es un mundo aparte.
Por lo tanto, no existen los protocolos en la medicina germánica, no puede haber protocolos. La medicina actual está llena de protocolos y a todas las personas le hacen la misma cantidad de quimio, la misma cantidad de radio, etc. Y no existe eso en la medicina germánica porque no es posible que haya un protocolo porque todos somos diferentes. Nuestra forma de ver el mundo es diferente, por lo tanto, nos vamos a enfermar de cosas diferentes a pesar de tener los mismos programas biológicos. ¿Ya? Eso. Gracias por participar y si hay preguntas. Margarita, muchas gracias. La verdad que yo sé que te pedí un imposible con esto, tratar de resumir en 30 minutos la medicina germánica. Es un tema fascinante. Yo sé que en el mundo cada día hay más seguidores y gente que está conectado con esto y que lo utiliza para su bien y el de sus seres queridos. Así que en algún momento ya no solamente va a ser la raíz de uno, sino que van a ser varios los que van a estar basados en la nueva medicina germánica. Sobre todo porque en el tema de la medicina convencional no vemos nada de éxitos hoy. Seguimos viendo que las enfermedades son crónicas, seguimos viendo que se sigue avanzando más bien en buscar paliar los síntomas y los signos y no en el sentido profundo de la enfermedad. Yo quiero contarles a nuestros asistentes y asistentas que tenemos todo esto en un proceso de grabación. Esto lo vamos a editar y después lo vamos a subir a las redes sociales del encuentro y se lo vamos a compartir también a Margarita si lo quieren subir en la Quinta Esencia en el Face. Lo quieren compartir ahí también con los seguidores. Y que les pido que por favor a través del chat nos vayan haciendo sus consultas. Yo lo primero que te quería preguntar mientras voy leyendo las preguntas acá que nos van escribiendo nuestros amigos y amigos es ¿qué ha ocurrido a nivel mundial? Tú que has viajado a España, qué sé yo, ¿qué ha ocurrido a nivel mundial desde el punto de vista de la nueva medicina germánica? ¿Se han podido establecer lo que llaman los científicos esto de estudios respecto a la medicina germánica, evidencias, estadísticas y cosas así como lo hace la medicina convencional para demostrar la veracidad de esta ley? ¿O ha estado siempre cerradas las puertas a este nuevo conocimiento? ¿En algún país se ha abierto esto un proceso más ampliado? ¿Que tú sepas? Eh, bueno, mi opinión es que se ha negado estos conocimientos de manera intencional. ¿Ya? Ahora, claro, hay países donde se puede, yo creo que por una cosa de informalidad, casi de ilegalidad, eh, se difunde mejor, como el caso de Nicaragua, ¿cierto? Donde ahí la, la doctora Gallardo y Ah, Teresa sí. Peri han hecho un trabajo fenomenal en la difusión de la medicina germánica, pero ellas también trabajan con el agua de mar, entonces luego lo que yo veo es que eso le ha permitido como llegar a más gente, porque todas las personas como que no pueden creer que se salen solos, ¿ya? Claro. Entonces siempre están buscando alguna cosita que los pueda ayudar. Entonces el agua de mar creo que ha abierto la posibilidad y ellos han hecho un trabajo súper bonito en eso, tener dispensarios para la gente y todo, con mucha experiencia, que ha permitido de alguna manera trabajar con la medicina germánica. Pero yo veo que en todas las partes algo que se tiene que hacer como a escondida. Yo vengo de España, estuve harto tiempo ahí, me di una vuelta larga recorriendo España para contactar a todas las personas que yo sabía que trabajaban con la nueva medicina. Y es difícil porque hay que prácticamente trabajar en la clandestinidad, ¿ya? Entonces también es difícil hablarlo aquí, ¿ya? Eh, porque no es reconocida y es difamada porque si la persona sabe que se cura sola, eh, se, se cae la industria farmacéutica, ¿cierto? O Claro. sea, serían muy pocas las veces en donde las personas recurrirían a medicación. eh, y creo que para que esta medicina se pueda desarrollar adecuadamente es sumamente importante unir a las personas que estamos en este camino y lograr en algún momento tener clínicas para los pacientes, especialmente para los pacientes complejos como los pacientes con cáncer o los pacientes psiquiátricos,
porque una de las dificultades que uno se encuentra con esta medicina es no contar con un lugar físico donde tener control sobre la persona, de que muchas veces el apoyo familiar no existe, y la persona tiene temor a los síntomas. Es muy difícil enseñar a una persona que está en un proceso de cáncer, por ejemplo, que aprenda, porque es como enseñar a nadar cuando la persona se está ahogando, ¿cierto? Entonces, el trabajo tiene que ser antes, ojalá el paciente desde antes, convencido, vaya a la medicina germánica, porque también hay muchas personas que llegan a uno por el tema de que lo demás no ha resultado, ¿cierto? Entonces, con temor, porque tiene que ser escondida, entonces, obviamente para mí esta medicina ha sido ocultada deliberadamente, o sea, si tú consideras que los libros de medicina, las editoriales de los libros de medicina que uno lee y estudia, son propiedad de Rockefeller, obviamente la información que se entrega en los libros de medicina está sesgada. O sea, si estos descubrimientos el próximo año van a cumplir 40 años de ser descubiertos, y se ha ocultado durante 40 años, un poco lo que le pasó a Tesla, que cuando su financista se dio cuenta que podía perder su negocio, debido a este descubrimiento de energía libre, simplemente lo hizo desaparecer, ¿cierto? Entonces, aparte de Nicaragua, yo no conozco ningún lugar donde sea oficialmente esté permitido. Sé que en Argentina hay lugares, pero siempre disfrazado como de medicina alternativa. Es como un poco rayando en la legalidad en todos los países donde la desarrollamos. Margarita, bueno, en resumen de lo que habías tú presentado en esto de las leyes biológicas, entendemos que es un tema lineal desde el punto de vista de lo que es el fenómeno esto del síndrome, ¿no? Este fenómeno emocional que se vive en silencio, es un shock, entiendo, No es según un fenómeno emocional y eso creo que había quedado claro. No, no me quedó claro. Es la primera pregunta. ¿Ya? Es un shock biológico, ya, dale. Eso, un shock biológico, perfecto. ¿Ya? El shock biológico, entonces se desata un programa según de dónde ese shock biológico haya nacido. En este caso, las capas del cerebro, ¿no? El endodermo, el mesodermo, el ectodermo, antiguo y actual o moderno, como tienes un término ahí. Entonces, eso desata un programa biológico. Ese programa biológico llega a un órgano del cuerpo o a un sistema del cuerpo y genera una enfermedad, un desequilibrio biológico, y eso produce síntomas y signos. Okay. ¿Por qué Esos habla de equilibrio biológico? ¿Te das cuenta que es un paradigma antiguo? son paradigmas, son paradigmas. No, dale nomás, si son paradigmas de lo que uno entiende como medicina. Claro, porque eso es muy común, es hablar de un desequilibrio que se está acidificando. Todo lo que está ocurriendo está perfectamente controlado por el cuerpo y es necesario para que la persona se recupere. Y fíjate que la mayoría de los síntomas son el proceso curativo en sí mismo, porque es la fase de reparación. O sea, el dolor, la inflamación, es la fase de reparación. Claro, exacto. Entonces, la mayoría de las veces, o sea, son muy pocos programas que tienen síntomas claros de dolor, por ejemplo, en la fase activa. En el caso de la angina de pecho, eh, ¿cómo se llama? Cuando está el programa de los conductos biliares, que también duele en fase activa, pero en la mayoría los síntomas son ya la reparación. Justamente yo voy al médico cuando me estoy reparando, cuando lo que debiera hacer es quedarme tranquilo, ¿te das cuenta? Tranquilo, lo que hace cualquier animal, cuando se hiere, se lame y listo. Claro, claro, a eso voy, claro. O sea, el síntoma y el signo no serían, en estricto rigor, la expresión de la enfermedad, sino que es la parte del proceso de la curación. Claro, es la curación en sí misma, ¿verdad? Así Que mismo, nosotros claro. hemos llamado erróneamente enfermedad, por eso digo que cambia el lenguaje, ya no podemos hablar de enfermedades, hablamos de programas biológicos. Yo con la gente que mi amigo, mi hija, hablamos de programas biológicos, ¿verdad? Ay, se me Correcto. activó, estoy vagotónico, estoy simpaticotónico, Eso, eso, eso. empezamos A cambiar el lenguaje, a cambiar el paradigma de cómo Sí, porque la medicina ha hecho un lenguaje que te separa de tu cuerpo. Las personas le dan un diagnóstico con palabras complejas y no tiene idea de lo que significa. Pero Claro, si lo claro. explicas,
o sea, todos tenemos un cuerpo donde observar y practicar la medicina germánica. Bueno, voy a leer algunas de las consultas que nos están llegando, que de atrás para adelante, chiquillos, porque ahí los voy a ir tomando a todos. Pregunta Noé, dice, ¿cómo se explica lo del contagio con el COVID? ¿Ya? Como yo no venía preparada, Va una slide. ya, Comparte nomás. ya, entonces, Tienes que poner eso, perfecto, ahí sí. Y ahora ahora, ya, aprendo rápido yo. qué bien. Ya, yo, es un pequeño, son como 3 diapositivas sobre el coronavirus, porque sabía que esa pregunta iba a aparecer. Y como dato, como antecedente, estos datos los recogí hoy día, ¿ya? Eh, en la mañana, probablemente esto ha cambiado ahora, pero en la mañana. En estos momentos se dice que han habido 40,6 millones de pacientes afectados por esta enfermedad, contagiados, ¿ya? Y la muerte asciende a 1,12 millones, es decir, el 2,7% de los supuestamente contagiados han muerto, ¿ya? Considerando que somos 7.800 millones de habitantes, eso solo representa el 0,014% de la población que ha muerto con COVID, porque aquí en España, o está en España, primero decían murió por COVID y al mes ya empezaron a decir con COVID, porque no han podido demostrar nunca que ha muerto De la enfermedad en de la particular, claro. enfermedad, ¿ya? De hecho, bueno, después tengo una diapo sobre eso. A nivel mundial, en este momento, al día de hoy, en la mañana, aquí de Chile, han habido 864.000 suicidios, ¿ya? En un año normal hay 800.000. Esta cifra para mí es alarmante, porque es consecuencia, a mi modo de ver, directa del COVID. No lo puedo afirmar, pero si todos los años se suicidaban en el mundo 800.000 como máximo, y este año ya superamos esa meta, estamos a 20 de octubre, para mí es como bastante claro que la depresión, el estrés que ha generado toda esta situación de personas perdiendo su trabajo ha generado esto, ¿ya? Eh, y han muerto 10,5 millones de personas de enfermedades infecciosas, o sea, 9 veces más que de COVID han muerto de distintas enfermedades infecciosas, ¿ya? Y eso te refleja que finalmente, si nos estuvieran diciendo de qué mueren todos los días las personas, estaríamos preocupados de todas las enfermedades. Si nos Exacto. dijeran que hasta el día de hoy ha muerto la misma cantidad de personas que de COVID eh, por accidentes de tránsito, eh, tal vez nos cuestionaríamos si salir a conducir o no, porque además los pacientes que han muerto de COVID, la mayoría tiene sobre 65 años, el 80% tiene sobre 65 años, en cambio los que mueren en accidentes de tránsito es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29. Entonces, pongo esta carretera aquí de Chile, ¿cierto? Que es una carretera súper peligrosa, sin embargo, todos los días transita gente por ahí, ¿ya? No vamos a dejar de hacer ciertas cosas porque hay una baja probabilidad de muerte, ¿cierto? Y esta foto la pongo porque es de las primeras imágenes que nos mandaron de China cuando empezó todo esto, y resulta que toda la gente está muy protegida y el enfermo, que supone que es el que está débil, es el que está menos protegido, entonces es curioso, ¿no? Entonces, en relación a los datos del COVID, este informe que entregó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos a fines de agosto es súper clarificador de lo que está pasando, ¿ya? De cómo se han alterado los datos, cómo se ha sido insidioso, o sea, porque al evaluar, al hacer la autopsia, lograron ver que el 94% de las personas que habían sido declaradas muertas por COVID, en realidad tenían 2,6 patologías previas severas, entre ellas diabetes, hipertensión, 2,6, o sea, no una, ¿ya? Cada paciente tenía casi 3 enfermedades graves previas eh, y le dicen que murió por COVID, ¿ya? Y en ese momento, de las 160.000
muertes, en realidad solamente 9.000 y un poco más habían sido, realmente se podían atribuir a COVID porque no tenían patologías previas, ¿ya? Entonces, sin embargo, ese dato de 160.000, que ahora está en 200 y tanto de muerte en Estados Unidos, no ha sido borrado, siguen siendo registradas esas muertes como muertos por COVID, ¿ya? Claro. Y entonces, en relación a lo que las medidas que está tomando la autoridad, en la medicina germánica siempre hay un conflicto biológico, ¿cierto? Para que una persona presente una neumonía, hay al menos dos conflictos. Uno de amenaza en el territorio, ¿ya? Sentirse amenazado por una situación, por una persona, que es lo que estamos viviendo ahora. Y otra es de abandono, desamparo. Y abandono no significa estar solo, es sentirse en desamparo, ¿ya? Estar a veces sobrepasado, no saber qué hacer, no saber cómo salir de la situación. Y esas cosas, esas dos condiciones, si nos damos cuenta que la mayoría de las personas que han muerto han sido personas mayores de edad, que han estado solas, lo han dejado en las residencias de ancianos, la mayoría ha muerto en la residencia en España por lo menos, y en otros países, donde dejaron de ser visitados por sus familias. Ujú. Y otro problema que se puede generar directamente a los pulmones es el conflicto de miedo a morir. Entonces, si ustedes lo analizan un poco, hay mucha gente que tiene miedo a morir, sobre todo al principio. Ahora como que ya la gente está empezando a sospechar que esto es otra cosa, pero todas las medidas que han tomado han generado nuevos programas biológicos, ¿ya? Y aquí puse algunos ejemplos. El confinamiento, que llamaron cuarentena, pero en realidad un confinamiento, un arresto domiciliario, genera ansiedad, puede generar crisis de pánico, puede generar suicidios por depresión, por miedo a lo que viene, ¿cierto? Sentir impotencia por sentirse atrapado en la situación. Puede generar cáncer de hígado por miedo a morir de hambre, gástrico por enojo, tiroides por sentirse demasiado lento de salir de la situación, páncreas también por el tema de no conseguir el bocado, ¿ya? Estar luchando por el bocado, por la comida, pulmón por miedo a morir, renal por estar ahogado en deudas. Eh, También puede producir problemas a la piel, por falta de contacto. Cuando no tenemos contacto, se nos afecta nuestra epidermis, la piel, la alergia a la piel, las dermatitis, los herpes, todo eso es por contacto. Las parálisis por no poder salir genera conflictos motores, lo que puede redundar en una epilepsia, en un accidente cerebrovascular, conflictos sexuales por falta de contacto sexual. El uso de mascarilla puede generar ahogo, hipoxemia, ansiedad. Obviamente no protege los microbios, menos de los virus. O sea, andar con una mascarilla para proteger ese virus es como querer atrapar un mosquito con una raqueta de tenis. O sea, así de poco Posible. probable, digamos. ¿Ya? Eh, y además tiene un efecto subjetivo que depende de cada persona, ¿cierto? Que de sometimiento, de humillación, de valorización. Aunque se ha dado esta moda de hacer, como dicen en España, mascarillas muy chulas, con lentejuelas, sobre todo en el grupo etario de los jóvenes, hasta los 30 años, como que han tenido una adecuación más de sometimiento, que ya tienen mascarillas como divertida y todo, y eso no hay que salir de eso. Hay que salir de eso porque estamos normalizando algo que es completamente anormal. El uso de alcohol gel elimina los microbios benéficos de la epidermis. Gracias a los microbios no tenemos, o sea, la piel todos los días se está renovando y todas esas células muertas se lo comen los microbios. Si matamos esa flora que hay en la superficie de nuestra piel, estamos haciéndole un daño tremendo a nuestra piel, ¿ya? Y va a generar alergia, dermatitis, irritación. Y obviamente no protege de virus y bacterias. Tú vas de virus, al menos. Si tú
te echa el alcohol gel en las manos y después hace así en el aire, lo más probable es que ya tienes un montón de virus nuevos en tu mano. Si todo está lleno de virus y bacterias, el claro, agua, el suelo, todo. Y otra, el aislamiento del enfermo genera conflictos de abandono, desamparo, que afecta en la zona del riñón, que hace que uno acumule más agua, se puede subir de peso, andar con retención de líquido. Desvalorización, porque los ancianos, si no los van a ver, muchos tienen demencia senil, sienten que ya no sirven a su familia, o algunos que piensan que son peligrosos para su familia. He tenido pacientes, terribles historias, de que no los visitan sus hijos, ellos no quieren que los visiten porque no quieren enfermarse y no ven a sus nietos. Eh, hay historias muy dolorosas en relación a eso. Y pérdida de memoria, Alzheimer por no tener contacto con las personas que uno ama. Distancia social, eso ha generado, bueno, lo mismo, conflicto de separación, psoriasis, alergia, caída de cabello, uñas débiles, pérdida de memoria. La pérdida de memoria es un síntoma de un conflicto activo de separación. También nos sentimos atacados cuando alguien se acerca sin mascarilla, por ejemplo. Eh, Eso puede generar melanomas, lunares, espinillas, hiperhidrosis cuando nos sudan mucho las manos o las axilas. ¿Ya? Cuando alguien se acerca y lo encuentro peligroso, me puede sudar la axila y con hediondo, digamos, de modo de alejar a esa persona. Amenaza en el territorio que afecta a los bronquios, susto en el territorio que afecta a la laringe y los límites territoriales que afectan las vías urinarias. Entonces, la información que entregan los medios de comunicación actualmente por el coronavirus pueden generar miedo al futuro, lo que puede después causar un linfoma no Hodgkin, cáncer de tiroides, bocio, crisis de pánico, crisis de ansiedad. Hay muchas personas que están con tinnitus, con pérdida de audición, porque no quiero escuchar esto. También eso puede generar vértigo, tantas malas noticias, enfermedades bronquiales, bueno, miedo a morir, enfermedad de pulmón, enojo, que afecta la curvatura menor del estómago, los conductos biliares, vesícula, y la gente anda más agresiva si entra en constelación agresiva por defender su espacio, su territorio, que nadie venga a invadirlo, etc. Entonces, eh, son muchas las cosas que pueden causar todo el ambiente que se ha generado. Entonces, surgen preguntas. Entonces, ¿existe cura para el coronavirus? Sí, existe cura porque la cura existe para todas las enfermedades y la cura es parte del programa biológico. ¿Ya? O sea, todas las enfermedades tienen cura porque es parte del programa biológico. Estamos diseñados con enfermedades y con la cura dentro del programa. ¿Ya? ¿Qué pasa con los muertos? Que es una cosa que siempre dice, pero hay muerto gente. No se ha comprobado que haya muerto por coronavirus, como estaba diciendo anteriormente. La autopsia que se hicieron en Italia, en España, en Estados Unidos, demuestran que no fue el virus el causante. Incluso en Italia, los muertos de las primeras etapas fueron porque usaron ventiladores y no tenían problemas pulmonares las personas, sino que tenían falta de oxígeno a nivel periférico, los tejidos periféricos. Habían trombosis y eso de poner un ventilador hizo que se reventaran sus pulmones. ¿Es necesario vacunarse? No, ninguna vacuna es necesaria porque no tenemos nada contra que luchar, contra que combatir. De la naturaleza, sí tenemos que luchar y combatir lo que se nos está haciendo, pero nada en contra de la naturaleza porque no tenemos enemigos dentro de la naturaleza. ¿Y se pueden dar medicamentos para ayudar a la persona a recuperarse? Sí, se pueden dar medicamentos naturales o químicos, eso depende de la persona. ¿Ya? Si la persona prefiere tomar una medicación para sentirse más tranquila, el efecto placebo a veces es muy, muy potente, así como el nocebo. Entonces, yo ahí siempre lo dejo a criterio del paciente si puede soportar o no los síntomas. ¿Ya? Eso en relación al coronavirus. bueno, eso, aunque no venías preparada, ¿no? Aunque no venía preparada. Yo pensé Oye, que era la pregunta obvia, sí, ¿cierto? claro. No, maravilloso, maravilloso. La verdad que muchas gracias por agregar además a todo esto esa presentación. Quiero seguir
compartiendo algunas preguntas. Dice Gloria, gracias por difundir la nueva medicina germánica. Yo he comprobado las 5 leyes biológicas, pero mi duda es, ¿tenemos que acudir al médico ante una dolencia? ¿Cómo nos manejamos con este nuevo paradigma? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que acudir al médico que sabe medicina germánica. No, Partiendo de ahí, claro. o hay médicos es como de la escuela antigua, que el médico que te revisaba, que no se desesperaba, que no te daba antibióticos, que es distinto al médico de ahora que tú vas a la consulta y te manda una lista de exámenes y no sabes lo que tiene a pesar de que traiga los exámenes. Eh, yo creo que eso depende de la persona. Ahora, si la pregunta como terapeuta, yo prefiero que no vaya al médico, porque muchas veces lo que uno ha avanzado como terapeuta se arruina en la visita al médico, porque los médicos siempre dan malas noticias, porque a veces, mira, esto está inflamado, y digo, bien, se inflamó, quiere decir que estamos ya en la fase de vagotonía, pero el médico te va a decir, oh, no, está inflamado, hay que hacer otro examen, puede ser algo grave. Y va todo ese periodo de exámenes, de estrés, hasta saber un resultado, aumenta el problema. ¿Ya? Eh, lo que te comentaba hace un rato, es una visión tan distinta, porque la medicina que hoy día impera yo creo que el ejemplo de la rana es lo que mejor lo grafica. Un científico de la medicina eh, que impera actualmente, el paradigma actual, ese, si quiere conocer una rana, lo que va a hacer, va a tomar a la rana, se la va a llevar al laboratorio, la va a encerrar, después la va a observar, a ver qué come, qué sé yo, pero encerrada, después la va a cortar, la va a abrir, va a ver qué tiene adentro, y después se va a quedar eh, con un pedazo de tejido de un cuerpo, pero no va a tener la rana, ¿cierto? En cambio, el de la medicina germánica, si quiere conocer a la rana, tiene que ir donde está la rana, ver con quién se relaciona, qué es lo que le gusta, qué es lo que come, qué es lo que hace, y que tiene que conocer a la rana. ¿Ya? Entonces, así de diferentes son los paradigmas. Entonces, no se puede estar en las dos cosas. O sea, yo antes atendía a mis pacientes y les decía, ya vaya al médico si quiere ir, qué sé yo. Pero ahora evito atender a pacientes que están en los dos paradigmas porque no se puede, son caminos totalmente paralelos, no se cruzan. ¿Ya? Eh, claro, si lo ideal sería trabajar con médicos para casos complejos de emergencia, hacer algún procedimiento, sería mucho más fácil de hacer esta medicina. Pero ir al médico por un examen no es necesario. Si una persona maneja bien la medicina germánica, puede identificar a través de los síntomas qué es lo que está viendo la persona, no es necesario saber lo que está pasando exactamente adentro, porque sabemos que el cuerpo está haciendo lo correcto, ¿ya? Y a veces esa información genera otro conflicto. Por ejemplo, la mamografía. La mamografía, yo recuerdo haber visto un estudio hace 20 años, cuando yo me iba a hacer una mamografía, me informé y vi un estudio que decía que las mujeres de 70 años que nunca habían tenido una mamografía, le hicieron un estudio, todas tenían alguna cicatriz, algún nódulo, algo, y habían llegado a los 70 años en perfectas condiciones porque nunca se enteraron. Entonces, todos los exámenes, siempre, si tú vas al médico, siempre te van a encontrar algo. De hecho, hay un médico de Barcelona, que no recuerdo su nombre en este momento, que dice, si puede, no vaya al médico. ¿Ya? Ah, sí, sí lo leí ese libro, sí. Es un video como de hora y media, excelente Sí, entrevista, un libro precioso, sí. porque en el fondo la medicina actualmente está enfocada en los exámenes, la tecnología, y siempre te van a encontrar algo. Yo llevo 10 años sin ir al médico, no, 12 años sin ir al médico, y estoy segura que si fuera, a pesar de que me siento en perfecta condición de salud, me van a querer convencer de que tengo algo, ¿ya? Y me van a dar alguna pastilla para prevenir algo, etcétera. Hay un montón de gente que está tomando medicación sin necesitarla. Claro, claro, exactamente.
Oye, súper interesante eso que comentabas del doctor, eso porque estuve viendo el video y viendo su libro además, porque él es un médico convencional. Entonces le dice a los pacientes, en la medida que pueda, no vaya al doctor, Sí. sino que entienda lo que le está pasando. ¿Ah? Empiece como a investigar el proceso que está ocurriendo, porque lo van a llevar de examen y un montón de cosas más. Ciertamente que hoy día la medicina convencional, que tiene muchos jóvenes que se han ido educando con todo este modelo moderno de la medicina que antes, no sé, pues duraba 2 años la formación y ahora 7, porque cada vez hay más vademecum, o sea, libros de medicamentos que te traspasan. Entonces a cada cosa le ponen un medicamento. Y eso es lo que aprenden en la universidad los últimos 3 años de medicina. Sí. Entonces están súper bien instruidos respecto a cómo paliar el síntoma o el signo. Que la cura viene de afuera, en el fondo. Claro, justamente, que la cura viene de afuera y que además para tener un buen tratamiento requieres un buen diagnóstico. Pero tenés que pasar por una serie de máquinas y cosas y evaluaciones para que te den un diagnóstico. Me imagino que la pregunta de la amiga iba para ese lado. Voy primero para que me den un diagnóstico y me digan, mira, lo que tú tienes es un cáncer de mama en etapa 4 con mutación genética en el HER2 positivo y además ABCD. Ah, ese sería mi diagnóstico. Entonces, lo que tienes que hacer ahora, nueva medicina germánica. No Podría ser. necesito. Podría ser, y a lo mejor, claro, entonces ya no es necesario, porque ni siquiera es necesario hacerse el famoso diagnóstico. Con el solo hecho de ver los síntomas y signos, pues, y estudiando a la paciente, haciendo una buena anamnesis, y la clínica del antiguo médico de medicina familiar, que te miraba, te preguntaba cómo estabas, y cachai que sin ambiente un tema nervioso, y te mandaba, y te tomaba una valeriana y te decía, ¿sabe qué? Vea su problema en la casa, arregle el problema que tiene con el marido. Ese es su tema, no es la Además, enfermedad. la medicina ahora está basada en protocolos. Es Claro. increíble porque eh, hace un tiempo atendí a una paciente que hace un año le dijeron que tenía un cáncer cervicuterino y ella no tenía ningún síntoma, no le había dolido nada, no, ya llevaba un año y no había ido por esto del COVID, le tocaba un control y no fue. eh, y le decían que tenía que sacarse el útero, una mujer joven de menos de 30 años que tenía que sacarse el útero porque tenía ese diagnóstico, pero ella no tenía, en una vida totalmente normal, ni inflamación, ni dolor, ni nada, ¿te das cuenta? Pero el Claro. protocolo decía que ella debería sacarse el útero porque tenía ese cáncer, que tenía que operarse. Entonces, es increíble la cantidad de mujeres que la han mutilado sus mamas, su útero, por diagnóstico, por sobrediagnóstico en el fondo, y este miedo al cáncer que hay. Oye, aquí hay una pregunta bien desafiante desde mi perspectiva ignorante del tema de la nueva medicina germánica. Sí, te voy a dejar aquí, te voy a meter en un lío a lo mejor, pero yo sé que tú eres capaz de salir de esto. Dice, Margarita, quedé completamente ciega hace 8 años y los médicos decían que no volvería a ver. No lo acepté y logré recuperarme un cuarto de la visión de un solo ojo. Pero estoy tratando de encontrar mi conflicto para sanar y volver a ver. Me gustaría que me orientaras. No imaginas todo lo que he pasado y hoy día ando sin bastón porque no me doy por vencida. Esto lo pregunta Shirley. Gracias, Shirley. Qué bonito que ella no se haya creído el diagnóstico, ¿ya? Ahora, obviamente yo no puedo ayudarla en este momento, Chile, no te puedo ayudar porque necesito saber tu historia, las circunstancias y un montón de cosas. Además, el ojo es uno de los órganos bastante complejo porque tiene tejido de las distintas capas, ¿ya? Entonces puede haber más de una razón para perder la visión. ¿Ya? Pero lo más frecuente es que la pérdida de visión sea por un conflicto de miedo en la nuca. ¿Qué significa eso? Alguna situación que, que generó que yo quisiera arrancar, ¿ya? Porque era una amenaza que venía, es el conflicto que se da en la presa cuando tiene que arrancar del león, ¿ya? Eh, de, De de huida. ¿ya? Pero obviamente no puedo, lo que dije hace un rato aquí no es, cada individuo tiene su conflicto particular de acuerdo a las circunstancias. Yo te puedo decir, es un conflicto de miedo en la nuca de manera generalizada, pero ¿cuál es tu conflicto? Imposible saberlo sin una entrevista, sin saber la historia, pero siempre está la posibilidad de recuperarse y recuperar, o sea, todos los tejidos tienen la capacidad de autorregenerarse, ¿ya? Al menos llegar una recuperación en el caso de la visión total, pero sí mejorar lo que estás teniendo ahora.
Bueno, quiero mencionar a propósito de esto que dice Shirley, que hay información, hay material descargable, hay muchas cosas que se pueden ver y videos muy interesantes que están disponibles en Quinta Esencia, que está es un fanpage que administra Margarita, para quien quiera sumarse y puede ahí, igual que nosotros que hemos modestamente aprendido algo con eso, entender más de este o de la nueva medicina germánica y por supuesto entender más de los programas biológicos. Tengo otra pregunta de Milena que dice, ¿cuál es la razón biológica de una esquizofrenia en una mujer con 3 hijas pequeñas que se separa de su pareja, que es abusivo, y cómo la persona puede solucionar y sanar luego de 45 años de tomar drogas psiquiátricas? Pero te das cuenta que siempre estamos tan acostumbrados a los protocolos. Sí, 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 Y exactamente. digo lo mismo, o sea, va a depender de las circunstancias de la persona, pero sí, lo que pasa es que la etiqueta, ah, los diagnósticos de la medicina oficial no siempre sirven a la medicina germánica, porque hay muchas cosas que son etiquetas, ¿ya? Ahora, si fuera una esquizofrenia, quiere decir que la persona está en una constelación, que eso tendría que explicar, que se refiere a que hay 2 o más conflictos activos, y en este caso una constelación territorial, es decir, conflictos con el entorno cercano. Y por la forma en que lo dice ella, lo más probable es que sea una constelación agresiva, que hace que ella se altere y se ponga agresiva, que es una forma de... ¿Cuál es el propósito biológico de la constelación agresiva? Es lo que le pasa a una perra, no sé, todos hemos vivido que hay una perra que está con sus cachorros, y si uno se empieza a acercar, te muestran los dientes, Sí, ¿cierto? Para que exacto. no te acerques. Entonces, cuando se está en esa constelación, se tienen 2 conflictos. Uno de identidad, femenino, de no saber, no tener claridad cuál es tu rol, cuál es tu, dentro del clan, dentro de la manada, dentro de la familia, y enojo por alguna situación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito biológico? Poder hacerle ver al otro que no puede avanzar más, ¿cierto? De modo de tú cuidarte, protegerte. En el mundo animal, si un perro le muestra los dientes a otro, no necesita agredirlo, le muestra los dientes y el otro entiende y sigue de largo. Bueno, no me tengo que meter ahí porque él está dispuesto a todo, ¿cierto? Exacto. Pero en el humano no entiende eso. O sea, uno está mostrando los dientes, pero vienen y dicen, ¿pero qué te pasa? O siguen agrediendo, entonces uno termina tirándolo todo y agrede, ¿ya? Entonces hemos perdido ese lenguaje animal. Y ¿sabes? Me acordé de una experiencia que una vez me contaron de una mujer, que no sé en qué selva, si en México, Colombia, no sé dónde, andaba con su bebé de 1 año o 2 años, pequeño, y se encontró con una pantera. ¿Y cuál habrá sido la actitud de esa mujer con su cría? Que la pantera la miró y se fue. O sea, entendió claramente que esa mujer estaba dispuesta a todo por su Exacto. cría, ¿ya? Exacto. Ahí está el propósito biológico. Lo que pasa es que en la sociedad nuestra, que es totalmente antibiológica, totalmente vivimos en un mundo de competencia cuando la biología es de cooperación, que hace que muchos de nosotros conflictuemos en nuestro entorno. Entonces la esquizofrenia está dentro de esos cuadros, y como decía al principio, siempre es posible sanarse en la medida que se resuelvan los conflictos de manera definitiva. Oye, yo quiero contarles, chicas y chicos, queridos amigos, que yo sé que hay preguntas aquí que son personales, ¿ah? Que probablemente no se puedan resolver así directamente, pero Margarita yo sé que está tratando de dar orientación a esto y yo quiero hacer canal para que ustedes puedan llegar a Margarita. Margarita, por una parte, yo sé que hace cursos, no sé si puedes comentar, Margarita, si vas a tener este año y cómo los publicitas, lo informas. Es que todos mis cursos han sido improvisados, la verdad, porque alguien me dice, quiero aprender. Por ejemplo, el año Claro. pasado una niña dijo, Margarita, quiero profundizar. Y dije, ya hagamos, y si nos juntamos con alguien más, ya hagamos un grupo. Y al final terminó siendo un curso donde habían 30 personas y fue súper bonito. Todo ha sido siempre improvisado. A mí, cualquier persona que quiera organizar algo, yo siempre estoy abierta. Los seminarios también han sido así, ¿ya? Yo no, como que no planifico hacer cosas, porque estoy más concentrada en los pacientes que cualquier otra cosa. Pero sí tengo un curso grabado que hice en 2018. Yo sé que no es un curso perfecto, es un curso que hicimos a través de esta plataforma de Zoom y quedó grabado. Son 12 clases de 3 horas que está orientado
incluso de cero, pero orientado más a profundizar de cómo abordar a los pacientes, ¿ya? En esas 36 horas. Y ese curso eh, yo lo tengo a 120 euros, que vendrían siendo como 110.000 pesos, y está en un grupo secreto de Facebook y se entra al grupo, ahí están las clases, se puede hacer consultas, están los libros, los artículos que fuimos comentando cuando se dio el curso, se pueden hacer todas las preguntas que se quieran, y yo creo que está bastante bien para alguien que ya se conoce las leyes, o alguien que no se conoce las leyes pero quiere saber en más profundidad. Eso es lo que tengo disponible ahora. Ahora, tengo planeado hacer un curso nuevamente como ese, porque obviamente han pasado 2 años y he aprendido mucho más. Entonces, creo que la mejor forma de aprender es a través de los pacientes, más que la teoría. Entonces, me gustaría hacer otro, pero no me gustan mucho las cosas virtuales, prefiero las presenciales y este contexto que hay no lo permite. Entonces, estoy pensando hacer uno online, pero a partir de enero, porque ya es difícil organizar, hacer publicidad y todo lo demás para que haya una buena concurrencia y valga la pena el esfuerzo. Oye, Margarita, repetimos entonces el fanpage que tú administras, ¿cierto? Que es Es un grupo, no es un fanpage, es un grupo un de, grupo, perdón, un un grupo de grupo. Facebook que se llama La Quinta Esencia, NMG. Ahora, el grupo no está activo, ¿ya? Porque yo dejé de responder preguntas ahí porque me di cuenta que siempre preguntaban lo mismo. Yo hice, eh, hace, hace más de un año, saqué toda la información que había ahí y habían 5.000 páginas de cosas que yo había escrito, respondiendo a preguntas, y al sacar lo que estaba repetido quedaban 300. Entonces, ahí me di cuenta de que la gente no se da el trabajo de buscar la información, sino que, y aquí lo importante en la medicina germánica es dar autonomía a la persona. Exacto. Es fundamental actuar como personas adultas, no esperar que venga el otro a resolverme el problema, no, es como autonomía, ¿ya? Entonces el grupo está abierto para ingresar, ahí pueden bajar todos los libros, hay una lupa donde uno puede poner la enfermedad, no sé, diabetes, y encuentra todo lo que se ha hablado de diabetes, etc. ¿Ya? Bueno, eso es súper importante porque dentro de los paradigmas que estábamos hablando ahora respecto a la nueva medicina germánica, el paciente actual, o la persona que hoy día presenta síntomas y signos que se los lleva al doctor y le dice, doctor, tengo este problema, soluciónemelo. Mm, Es lo mismo que pasa cuando uno busca el grupo tuyo, en donde la gente, claro, preguntaba una y otra vez, porque está acostumbrada a que le den en bandeja la solución. Entonces, no se pone a estudiar, no se pone a averiguar, no busca en la lupita, sino que tiene la pregunta a ver si alguien le contesta y con eso evita tener que andar buscando la respuesta. Entonces, es una forma que nos tienen súper acostumbrados a que mi problema, te lo paso, soluciónamelo. Y en medicina ni qué decir, pues en biología es como de todos los días. Todos los claro, pacientes llegan así llorándole al doctor que por favor le solucione el problema y el doctor busca cualquier cosa, diagnóstico y medicamentos para paliativar este proceso, pero nunca el origen. Es como el cáncer. Nadie tiene el origen todavía del cáncer, a excepción de la nueva medicina germánica. mm. Claro, y pasa, por ejemplo, con los pacientes que están tan acostumbrados a que le resuelvan el problema, es que yo siempre les digo, mira, si descubrimos que lo que te está causando el dolor o el daño o la enfermedad es que tienes la plancha puesta en el brazo, ahí tú tienes que decidir si la desenchufas, si la apagas, o si la Claro, sacas, o si decides dejarla. Pero no es mi claro, responsabilidad, porque finalmente estamos acostumbrados a actuar un poco de manera inmadura, como adolescentes, de que le echamos la culpa a otro de lo que nos está pasando. claro, No, claro. y más de alguien te va a decir, es que yo no quiero sacar la plancha, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando se trata del trabajo y no quieren cambiarse de trabajo, o de la pareja y no quieren cambiarse de pareja. Entonces, pero ahí ya no es culpa de la medicina germánica, porque muchos dicen, no me resultó la medicina germánica, pero no es que no resulte la medicina germánica, porque las leyes se van a cumplir igual. Lo que no funciona es que no resuelvo el conflicto. Y eso Claro. es mi responsabilidad, ¿ya?
Oye, bueno, ahí te quería hacer una pregunta hace mucho tiempo, que alguna vez lo conversamos por el chat del grupo este de la Quinta Esencia, era al respecto del proceso de solucionar, de la conflictualisis se llama ese, cuando tú ya, bueno, solucionas el tema. ¿Cómo nueva medicina germánica explica el proceso de solucionar el conflicto? ¿Cómo tú encuentras la solución del conflicto? En este caso estamos hablando ya no de un paciente, sino que hablemos del participante, porque tú lo haces partícipe de su proceso. No le vas dándolo paso a paso, ni mira, tomes esta pastilla. Sino le dices, mira, tienes que solucionar el conflicto. Ok, lo entiendo. ¿Cómo hago para solucionar el conflicto? Entonces, ¿qué es lo que usa ahí la nueva medicina germánica? ¿Lo deja que vaya a solucionar el conflicto y cuando esté solucionado vuelva? ¿O hay No, algo que le entregas herramientas o guías? ¿Cómo es? es que depende de la persona. Y antes de responderte, a mí me gusta la palabra paciente. ¿Ya? Ah, ya, bueno, está bien. Me gusta porque tiene el mismo origen que paciencia. Y aquí lo que más se necesita para sanar es paciencia, porque la biología tiene sus tiempos. Nosotros estamos acostumbrados a entrar al doctor con dolor de cabeza, y me da una pastilla y salgo sin dolor de cabeza, ¿cierto? Claro. O entro al quirófano y salgo sin el tumor y se acabó el problema. Pero no, la biología tiene sus tiempos. Ya, yo pongo una semilla, bueno, yo soy agrónomo, entonces pongo una semilla y espero cosechar en unos meses más, no pretendo que mañana me salgan los tomates, ¿cierto? Exacto. Y en la agricultura, para mí fue fácil entender la medicina germánica porque veía en la agricultura lo mismo. En la agricultura moderna también se aceleran los procesos. Entonces los tomates los ponemos en invernadero, le ponemos químicos, le ponemos un montón de cosas para acelerarlo, para tener un mayor valor en el mercado, pero resulta que lo que te estás comiendo no es un tomate, porque tú vas al supermercado y algo que parece un tomate, pero no es un tomate, No, no lo no, tengo que esperar el tiempo de la naturaleza, que claro, en enero los tomates, que son otros tomates, ¿cierto? exactamente. Ya, y ahí se me olvidó la pregunta con el conflictualis. Claro, Mira, lo que estábamos hablando hace un rato, mucha gente recurre al médico o al terapeuta cuando ya está en vagotonía, es decir, ya resolvió el conflicto. correcto, Lo resolvió sin saberlo muchas veces. O sea, correcto. montones de veces nos hemos resfriado y no supimos cuál fue el conflicto ni cómo lo resolvimos. Simplemente sucedió. Entonces, muchas veces, así como tú no eliges que se active el programa, tampoco eliges desactivarlo. ¿Ya? Sobre todo cuando son cosas de las capas más básicas de supervivencia, que ahí los conflictos se tienen que resolver súper concretamente. Si yo tengo un programa de hígado porque estoy pasando hambre, ¿ya? No saco nada con meditar, tomar conciencia, ni hablarle a mi hígado, no. O sea, tengo que comer, ¿cierto? Es súper concreto, ¿ya? Me está faltando, y te digo que eso va desde perder un trabajo y tener miedo a pasar hambre por perder el trabajo, hasta personas que hacen dieta, montones de dietas restrictivas que pueden generar un cáncer de hígado, ¿ya? Por restricción de alimentos. Por eso te decía antes que es biológico, no es emocional, porque yo decido hacer la dieta, yo decido restringirme, yo decido privarme de carne, privarme de azúcar, privarme de esto, de lo otro, y eso puede generar un programa de hígado. Entonces, la conflictólisis muchas veces sucede sin que nosotros tuviéramos intención de resolver, ¿ya? Ahora, cuando hay síntomas y la persona lleva mucho tiempo con los procesos, como son las enfermedades crónicas, la artrosis, la diabetes, qué sé yo, ahí sí eh, es importante reconocer exactamente el conflicto para resolver de manera definitiva, porque a veces uno resuelve, por ejemplo, un problema con la pareja, una discusión, ya, pero al mes siguiente vuelve a discutir y así, pues entonces tiene recaída en la situación, La ¿ya? recidiva, claro. O Vuelve. bien, también uno puede recaer porque tiene una forma de ver la vida que te predispone a ese tipo de conflicto. Y ahí sí se puede trabajar el tema de los pensamientos y las creencias. Por ejemplo, cuando yo ando con actitud de víctima por la vida, lo más probable es que siempre tenga problemas digestivos. Pero yo siempre les digo, si algo llegó a tu colon es porque tú te lo tragaste. O sea, no es que uno, ¿cierto? Aunque sea una situación, aunque sea una persona, tú estás aceptando eso en tu vida. Entonces, eh, ahí sí podemos tomar acciones de cambiar nuestra actitud, nuestra visión y todo eso para mejorar nuestro estado de salud, ¿no? Entonces depende del programa, depende
de qué condición tenga, si es agudo, si es crónico, depende de muchas cosas, ¿no? Mira, aquí nos consulta también María Elena respecto a qué se puede hacer cuando se sufre de mucho dolor en las articulaciones y el médico te dice artrosis severa. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. Ah, bueno, dale nomás, pero si estamos hablando de definiciones de la medicina convencional. Es la receta, es la, Claro, es la receta. Bueno, solucionar el conflicto de manera definitiva para permitir que el cuerpo se repare. Cuando la articulación se inflama, ya hay un proceso de reparación. El problema es que en las articulaciones pertenecen al mesodermo nuevo, y el mesodermo nuevo Hammer le llama el grupo de lujo, eh, porque son los únicos programas que no tienen su propósito biológico en la fase activa. Todos los demás, si necesito respirar más, aumento mi función, ¿cierto? Respiratoria, etc. En cambio, el propósito biológico está al final, ¿ya? Y es todo el sistema musculoesquelético. Es decir, la persona durante la fase activa y durante la fase de reparación está débil hasta el final del programa, donde el propósito es fortalecerlo, ¿ya? Fortalecer la articulación, fortalecer el hueso, fortalecer el músculo. Y está asociado a conflictos de desvalorización. ¿Qué es lo que pasa? Si yo he vivido una desvalorización y luego estoy en reparación y viene el dolor, muchas veces el dolor genera desvalorización. Porque si yo antes me sentía incapaz, por ejemplo, en la rodilla, de correr, y empiezo a correr, resuelvo, pero me empiezan a doler las rodillas. Y el médico me dice que ya tengo que dejar de correr, entonces me desvalorizo de nuevo y me pongo a hacer bicicleta. Y al final termino haciendo yoga, ¿cierto? Y no digo que no sea intenso, pero me refiero que es de menos impacto. Pero finalmente estoy generando desvalorización porque creo que no tengo las competencias para desarrollar esa función, que era correr. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la persona entiende que el dolor es parte de la reparación de ese tejido, del fortalecimiento de ese tejido, puede cambiar de actitud y permitir que el programa termine y no recaer en la desvalorización, ¿ya? Es como lo que pasa con el gimnasio. Uno va, rompe el músculo para que se fortalezca. Después, si dejas de ir otro mes, obviamente la próxima vez te volverá a doler, ¿ya? Pero si tú repara, fortalece el músculo, ya puedes resistir una mayor carga, un mayor peso, una mayor exigencia. Entonces, ese es el propósito de estos programas, fortalecer la articulación, el hueso o el músculo. oye, bueno, eso pasa también a nivel de la columna vertebral respecto de todas estas cosas de las hernias, las profusiones, el dolor que presiona los nervios, entonces tienes la ciática que te duele y todo. Es lo mismo porque estamos hablando de músculo esquelético, ¿no? Sí. En la columna también es desvalorización, ¿ya? Todo lo que es hueso son desvalorizaciones severas, y lo que es músculo es una desvalorización mediana, y si afecta los ligamentos, tendones, es una desvalorización leve. Lo mismo que los vasos sanguíneos. Y la articulación también es severa, ¿ya? Entonces, y depende de la zona de la columna, va a depender el matiz de esa desvalorización. Bueno, va a depender de dónde esté ubicado, qué hueso, qué músculo esté involucrado, el matiz de la desvalorización, que recordemos que tiene que ver con la función de ese tejido, ¿ya? Entonces no es cualquier matiz, ¿ya? Claro, no, me imagino, pero normalmente uno ve todas estas cosas en la zona lumbar, ¿no? La L4, L5, que por ahí siempre es como que Claro, porque dejamos más, digamos. la lumbar está relacionada, las 5 vértebras lumbares son las que sostienen el cuerpo, entonces sostienen el peso, y cuando hay sobreexigencia, se ven dañadas. Entonces, el conflicto ahí es desvalorización por sentirse poco apoyado o por sentir que uno no da suficiente apoyo a otro. Pero en el fondo, es sobreexigencia, demasiada carga, ¿ya? Demasiada carga, claro. Entonces, generalmente estamos en una sociedad que, con lo que te decía, competitiva, que se valora demasiado el trabajo, pero si tú ves los animales, los que tienen mascotas saben que los animales no hacen nada durante el día, aparte de molestar, ¿cierto? O sea, el cuerpo está diseñado para una exigencia mínima, ¿cierto? No hay ningún animal que corra la maratón de manera voluntaria, nosotros somos los únicos que hacemos eso, y para eso tenemos que entrenarnos. Entonces, eh, las competencias que tenemos son para conseguir alimento, para arrancar de los depredadores, para perseguir la presa, para parearnos. O
sea, para funciones que son básicas de supervivencia el cuerpo está diseñado, pero no está diseñado para estar trabajando 24/7. Entonces, la mayoría de las personas hoy en día tienen una carga muy grande de responsabilidades. Entonces, obviamente, esa sobreexigencia hace que se afecte, no se sientan capaces de llevarlo a cabo y se genere la desvalorización por falta de apoyo y se afecte la columna lumbar. Ya sé por qué me duele la columna. Oye, Por eso estamos aquí a las 9 de la noche. exactamente, trabajando aquí. Solamente voy a preguntarte sobre de la parte lumbar, ¿no? Oye, bueno, quiero darle las gracias a Margarita. Yo sé que hay muchas preguntas por ahí. Oh, mira, hay una pregunta bien interesante que yo alguna vez escuché esto, que era la canción escrita por Hammer. ¿Ya? Dice, ¿qué opinas de la canción escrita por el doctor Hammer? Porque La, hay la obra del musical, digamos. mira, la música es fundamental en el entendimiento de todos los procesos naturales. Si tú estudias un poquito lo que es el trivium y el quadrivium, ¿ya? En el quadrivium está la música como el tercer elemento para el entendimiento de la naturaleza y la comprensión del universo en Sí, su totalidad, ¿ya? maravilloso. Entonces, la música es un complemento de todo esto, ¿ya? Eh, Está el entendimiento de todas estas leyes, pero también eh, hay, hay otros elementos, como el caso de la música, que ayudan a la curación. Ahora, yo la usé mucho, mucho con niños en un tiempo, eh, me acuerdo de un chiquitito que era asmático y que llevaba años tomando medicación, todo el día con el pus, 4 o 5 pastillas, y con la música salió de esa constelación asmática y ya no tuvo asma, ¿ya? Sin necesidad de cambiar el entorno en el que vivía, porque su asma se había originado por la separación del papá, que no lo veía hace mucho tiempo, y no es que lo volvió a ver, sino que la música lo ayudó a salir de la situación, de ese miedo que tenía, y se sanó de su asma. Y me acuerdo que la mamá me dijo, Margarita, ahora es primavera, voy a llevarlo al campo, esta es la prueba de fuego. La prueba Y, fue, claro. y esto fue hace varios años, ya está grande. Entonces, la música en el tema de constelaciones y además los procesos vagotónicos para ayudar a, a, como coayudante del proceso, yo la recomiendo siempre, porque respeta, bueno, va de acorde al ciclo de esto que mostrábamos de la segunda ley, ¿cierto? Que hay un ritmo en la naturaleza y en los procesos biológicos también. ¿Ya? Oye, Margarita, bueno, darte las gracias nuevamente por este rato que nos brindaste de conocimiento, de entendimiento, de acercarnos más a la nueva medicina germánica. Yo sé que hay muchas personas que te siguen aquí que te están mandando muchos cariños, felicitaciones, mi super profesora por ahí leí, entonces, y otras tantas que yo sé que están recién entrando seguramente en esto. Quiero comentarles de que esto fue grabado, va a estar en las redes de elencuentro.cl, en el canal de YouTube del Encuentro. Lo vamos a compartir con Margarita para que lo pueda subir si ella quiera también al perfil de Face de Quinta Esencia. Esto es solo el principio. Perdóname, Margarita, pero te voy a tener que seguir molestando. Yo creo que probablemente hagamos un programa quizás enfocado a las enfermedades, porque hay enfermedades que son crónicas, para entender convencional, que afectan a muchos millones de personas. Ni que decir el cáncer. Y la verdad es que la respuesta que da Hammer a todo esto es tan simple, pero hay que, hay que cambiar mentalmente nuestro paradigma respecto al tema biológico, al tema de la salud. Así que te doy las gracias nuevamente y te dejo invitada porque próximamente ahí programamos en conjunto, veamos a lo mejor otras temáticas relacionadas exclusivas con algunas enfermedades que son tan masivas en el mundo hoy día, que tanto hacen sufrir a la gente. Bueno, yo creo que la gente sufre porque quiere, ¿ya? Porque este Bueno, conocimiento está disponible, los libros de Hammer están disponibles, eh, o sea, las personas muchas veces, cuando la información va totalmente en contra de lo que cree saber, genera esta disonancia cognitiva, ¿cierto? Y que no acepta la verdad, pero es bueno controlar un poquito el ego y investigar y leer
y informarse porque esto está, y yo creo que lo que más nos cuesta a nosotros los humanos entender, y que los animales lo han entendido hace rato, desde siempre, es que la naturaleza es perfecta y todo lo que está haciendo siempre es para mantener la vida. Entonces, lo que más nos cuesta creer es que podamos sanar solos. Entonces, a pesar de que mucha gente no crea en la medicina actual, que crea que es un negocio y todo, sigue buscando otros productos que los sanen. Y es lo que te decía, en no hacerse responsable de que lo que te está pasando es por las acciones que tú has tenido. ¿Ya? Lo que te está pasando, o sea, es porque hay leyes de la naturaleza que hacen que te esté pasando eso porque tú hiciste algo antes que causó eso. Y eres tú quien puede eh, salir de la situación y el cuerpo se va a reparar. Exactamente. Bueno, a las que preguntan, a Margarita la pueden contactar a través del el perfil de Face, La Quinta Esencia, y si tú tienes otro contacto, Margarita, díganos por favor para que ellos te puedan ubicar. Solo respondo mi WhatsApp porque Messenger, no soy buena para las redes sociales en cuanto a mensajería, entonces no respondo nunca a los mensajes de Messenger, no los reviso. A veces estoy buscando algo y encuentro a alguien, pero no me escriban por ahí. Mi WhatsApp está público en todos lados. Eh, Dámelo eh, nomás. Si lo quieres dar, más, dámelo y yo aquí al grupo. más 569 739 35605, a través de WhatsApp, cualquiera que quiera ah, hacer un curso, organizar una charla. Yo el año pasado hicimos como 10 charlas gratuitas en distintos lugares de Santiago, incluso hicimos una en Chillán. A mí me interesa difundir esto lo más que se pueda, porque creo que es necesario para liberarnos de la enfermedad, Muy como bien. Bueno, está concebido hoy día. como Gracias estamos. por la invitación, Francisco, y nos estamos viendo. No, pues gracias a ti, Margarita. Aquí es tu casa. También es un canal para que lo puedas volver a hacer cuando tú quieras. Nosotros te vamos a volver a invitar de todas maneras. Hay muchas preguntas, la gente está muy interesada. Tuvimos 50, más de 50 personas conectadas durante hora y media, así que algo dice del interés que hay en esto. Gracias a todas y a todos. Esto quedó grabado en las redes sociales de elencuentro.cl, en el canal de YouTube. Nos vemos en otra oportunidad en un encuentro en este caso, Nueva Medicina Germánica. Gracias, Margarita. Que estés muy bien. Chao.